Bien, buenos días. Gracias a la CIEC, gracias a Óscar por la oportunidad de nuevo de estar con ustedes. Hoy me tocó hablar de la familia, porque además de todas estas cosas, soy abuela. Ahora espero mi sexto nieto. Así que cuando me pidió Óscar que preparara algo sobre cómo educar y colaborar con la familia para la educación emocional y espiritual, pues casi que bebo de mi experiencia. Así que esta es mi nieta mayor y esto es lo que a mí me gustaría compartir con ustedes esta mañana. Primero, dos claves iniciales de por qué hoy es necesario el nuevo testimonio de las familias cristianas ante la realidad de cambio que estamos viviendo. La segunda parte, breve, tres claves de cómo aprender en todos los contextos, cómo desarrollar esa visión de educación equilibrada emocional y espiritual. Y después algunas recetas y consejos, porque yo siempre digo que los conferencistas solemos decir lo que hay que hacer, pero pocas veces nos mojamos en cómo hay que hacerlo. Así que voy a intentar dar algunas recetas prácticas para que compartan ustedes con sus escuelas de familias y madres y padres que acuden a nuestros colegios. Bien, las familias están cambiando, nuestras familias cada vez que acuden a nuestros centros son muy diferentes. Ayer compartieron ustedes cómo muchos de ellos ya no son familias cristianas al uso. Y he puesto esta foto de la Catedral de Pamplona, donde hay una exposición preciosa que les invito a ustedes, si tienen oportunidad, a recorrer, sobre la historia de la Iglesia, que se llama Occidens. Preciosa. Hay una exposición de vírgenes románicas y góticas espectacular. Y va recorriendo cada uno de los periodos de la historia de la Iglesia. Y cuando llega a describir cómo está hoy la Iglesia, pues hay una especie de nave de color rosa, totalmente fría y tremendamente negativa, que dice que en este momento la familia, la sociedad carente de valores, la Iglesia en plena secularización, no puede hacer mucho. A mí me impactó mucho esa visión tan negativa de la modernidad. Por eso creo que el primer paso, antes de pasar al recetario, es hacer una reflexión. Las familias están cambiando, pero la tentación de la añoranza es muy peligrosa, como nos recordaba muy bien Francisco. Y cualquier tiempo pasado no fue mejor. Y esto las mujeres lo sabemos muy bien. Y hay cambios, muchos cambios, que hoy requieren una palabra nueva de las mujeres y los hombres cristianos que vivimos en familias. Nuevos modelos con muchas incertidumbres, la vivienda, la inmigración, la inestabilidad laboral, la crisis económica, el cambio en los modelos de relación, en los modelos de autoridad. Ya no se trata de que el marido ayude a la mujer, se trata de modelos de corresponsabilidad, de crear una nueva forma de compartir el trabajo, de compartir el proyecto. Las abuelas, pues ya no somos abuelitas que tejemos con puntos, ahora damos conferencias en la otra parte del mundo. Entonces la tercera edad ha cambiado mucho, ¿eh? Y ahora somos una parte muy activa de la sociedad y muy valiosa. Y cuidamos nietos en nuestro tiempo libre, ¿eh? Y tenemos un papel muy activo en esa construcción educativa de una familia de futuro. Y las relaciones intergeneracionales en sociedades como las noreuropeas, donde aproximadamente un tercio de los ancianos mueren solos, evidentemente es otro de los grandes desafíos. Recuerden ustedes la pandemia y la tremenda y dolorosa realidad que vivimos muchos de nosotros con la muerte de tantos ancianos aislados y solos. Y por supuesto hay un cambio muy profundo en el concepto de responsabilidad social y de la implicación de la familia en la transformación del trabajo, de la conciliación, de la ecología. Hay una gran oportunidad para la evangelización de una escuela católica fuerte y vibrante que sigue educando y siendo foco de ejemplo, no solo para los nuestros, sino también para los de fuera. Y no harían mal, aquí en Colombia, no sé si hay algún político, de pensar si cuando uno analiza los problemas de la educación, los problemas en este momento del fracaso, he puesto ahí los resultados, el análisis que ha sacado el gobierno de Bogotá, estuve con la secretaria anteanoche cenando. ¿Qué recomendaciones se hacen para superar la crisis educativa? Son esas 4 que tienen ustedes en pantalla. Pero mi pregunta, al hilo de la foto del colegio del Estonac
aquí en Bogotá, en una clase de matemáticas, al aire libre, con un nuevo modelo de educación, es si es suficiente estas recomendaciones para responder a los desafíos educativos de futuro. Y es cierto que el impacto de la familia en la educación es el factor mayor de garantía de éxito. Pero también es cierto que los niños y las niñas no eligen la familia que tienen. No eligen ni al papá, ni a la mamá, ni sus condiciones económicas, ni raciales, ni religiosas. No eligen las cartas con las que tienen que jugar la partida de la vida. Por eso la escuela, aunque tiene menor impacto, tiene mayor posibilidad de intervención para reconstruir sus vidas. Segunda parte, 3 claves que son fundamentales en esa nueva necesidad imperiosa de situar la educación emocional y espiritual en el centro, en el foco de todas las escuelas, no solo de las escuelas católicas. Y a mí me gustaría compartir, por brevedad, 3 claves. Primero, cultivar emociones positivas, provocar emociones positivas y desarrollar para las relaciones personales la capacidad de escuchar, el lenguaje no verbal, la capacidad de expresar la intimidad con el rostro, la empatía convertida en compasión, no solo comprender cómo se sienten los otros, sino padecer con los otros, en el sentido positivo también de la palabra. Enseñar a romper. Casi un 50% del alumnado, me decían anteanoche con los ministros de Educación de América Latina, estuvimos con 17 ministros, casi el 50% de los niños y niñas antes de los 19 años vivirán con familias que no son biológicas, no son sus familias biológicas. Nosotros tenemos tradición de haber educado a nuestros alumnos para construir relaciones intensas. Hemos educado en la vocación al matrimonio para toda la vida. Hoy tenemos un desafío para enseñarles también a romper las relaciones para toda la vida sin romperse por dentro. Segunda clave, identificar quién queremos ser. Presentar un horizonte de sentido, una vocación ambiciosa que no se conforme con la mezquindad y la mediocridad de muchas de las propuestas de sentido que nuestros alumnos y alumnas viven. Ese efecto Pigmalión. Hacerles creer que son mucho mejores de lo que son capaces de cosas muy grandes. Cambiar, como dice John Hattie, las expectativas que tienen sobre sí mismos para que crean en ellos mismos. Pero a la vez, la última clave, estimular una autoevaluación personal con realismo. Un poco una versión secularizada del examen de conciencia y el dolor de los pecados. Hemos trabajado mucho la autoestima con los niños pequeños y les hemos contado lo buenos que eran, pero no les hemos enseñado a afrontar con realismo su debilidad, para pedir ayuda y crecer y generar tensión de mejora, como decimos en cristiano, deseo de santidad. La segunda clave muy importante es entrenar lo que llamamos hoy las funciones ejecutivas. Toda la aportación que la neurociencia nos está aportando a los modelos educativos sitúa como foco fundamental cómo entrenamos sus mentes. No se siente con el corazón, por muy romántico que parezca. Se siente con la cabeza. El corazón bombea sangre. Quien siente, quien ama, quien perdona, quien se entrega, quien se duele, es el cerebro. Y por lo tanto, hoy entrenar la autorregulación, la autonomía y el autocuidado personal requiere una inversión en programas sistémicos de entrenamiento repetido y riguroso de cómo piensa la mente humana y de cómo educamos los hábitos, no solamente de higiene o de seguridad, sino también los hábitos de aprendizaje, los hábitos de pensamiento y los hábitos de comportamiento que los cristianos llamamos virtud. Controlar la impulsividad, reflexionar sobre las decisiones, afrontar problemas, mantenerse, perseverar, educar la fuerza de voluntad que ha desaparecido de los programas educativos del mundo mundial, presentarles con desafíos de aprendizaje que les requieran una implicación, gestionar el enfado, la frustración, sin acabar tomándose un diazepam para dormir.
Gestionar el estrés, la enfermedad de nuestro siglo, que se contagia y se mimetiza en muchos de nuestros alumnos y alumnas simplemente por lo que lo están viendo en sus hogares con sus mamás y papás. Y desarrollar la resiliencia, ¿no? Esta virtud moderna que no deja de ser la secularización de la fortaleza de espíritu con que nosotros hemos estado lidiando durante generaciones. Cultivar emociones positivas, entrenar la autorregulación y entrenar esa fuerza de voluntad y fortaleza y generar hábitos. Hábitos de todas clases. Y eso es una misión que la escuela sabe bien. Pero yo siempre digo que la escuela, lo he dicho en este foro alguna vez, es como una caja de quesitos, de esos quesitos redondos que caben 8 quesitos. La vaca que ríe, el caserío teníamos en España, ¿no? En muchos lugares. Caben 8 quesitos. En la escuela caben 8 quesitos. Y si queremos introducir programas que entrenen y que eduquen esa dimensión emocional y que preparen y despierten y aviven la dimensión espiritual, tenemos que sacar quesitos, porque no caben más. Hay que dejar de hacer horas de otras cosas, de español, de matemáticas, porque está muy bien, pero las ecuaciones y los circunstanciales están muy sobrevalorados. Necesitamos buscar espacios y tiempos curriculares, rutinarios, ambiciosos, que nos den tiempo para generar estos hábitos, que llevan una secuencia muy sencilla que seguro que ustedes conocen muy bien. Hay una parte de comprensión cognitiva de qué es lo que hay que hacer, por qué no hay que meter los dedos en el enchufe o por qué hay que lavarse los dientes, ¿no? Son fáciles de entender, las maestras de inicial lo entienden muy bien, ¿no? Y establecemos muchas rutinas cuando llegan a la escuela y se sientan en la asamblea y hacemos la oración de la mañana todas las mañanas y llegan en círculo, cuelgan su babi, cierran los ojitos, se sientan en círculo. Hábitos muy sencillos. Miren, de la misma manera que ustedes entrenan a un niño para que se lave los dientes y le compran un cepillito rosa y pasta de Mickey Mouse y cuando va siendo más mayor ya le riñen. ¿Te has lavado los dientes? No salgas de casa sin lavarte los dientes. Y cuando llegan a la adolescencia ya las mamás nos desesperamos. Pero eres un guarro, haz el favor de lavarte los dientes. Hasta que tienen novia. Se acabó el problema. Pero en ese momento, como yo que me dejé el cepillo en España y lo primero que fui es a buscar un sitio para comprar un cepillo de dientes, porque ya no puedes, ¿no? El paso a un comportamiento óptimo, a un hábito inconsciente, es un proceso. Igual que entendemos con sencillez los procesos relacionados con la salud, lavarse las manos, ¿recuerdan ustedes? En COVID, antes del COVID no nos lavábamos las manos tantas veces y ahora seguimos lavándonos las manos y ya no hay COVID. Luego, los hábitos de salud son sencillos de entender. Miren, los hábitos que tienen que ver con la inteligencia, los hábitos que tienen que ver con el aprendizaje, muchos de ustedes están familiarizados con las rutinas de pensamiento, que se llaman así, rutinas, porque son rutinarias, porque no son cosas glamurosas que hacemos después de un cursillo, son comportamientos intelectuales, patrones que facilitan la comprensión y la creatividad que inconscientemente van conformando nuestra forma de pensar y de aprender. Esa es la clave de la educación del pensamiento crítico y creativo. Y miren ustedes, las emociones y la apertura a la trascendencia no dejan de ser hábitos de la mente humana. Y se entrenan con un mismo patrón. No basta con hablar de ellos. No basta con hacer a los niños conscientes de la importancia de que sientan compasión ante un animalito que sufre. ¿No? Me contaban que ya hay en Colombia más perros y gatos que niños. ¿No? Esto es uno de los datos que salió en la prensa. No se trata solo de cultivar algunas emociones y de hacerles sentir empatía con algunas ocasiones. No, se trata de algo mucho más ambicioso. Parte de nuestros idearios, parte del perfil de persona que queremos que salga en nuestras escuelas, parte del adulto que necesitamos educar. Y eso supone generar oportunidades, muchas oportunidades para practicar la vida buena en la escuela. Así que piensen ustedes, ¿qué quesitos tienen que sacar? ¿Qué cosas tienen que dejar de hacer para ganar tiempo para hacer programas sistémicos buenos de educación emocional
y de educación espiritual, que es abonar la tierra para el anuncio explícito y la invitación a la fe. Por eso, saquen los quesitos y promuevan un contexto y un clima en la escuela que permita que esa educación integral realmente cobre un rostro de funcionamiento, de organización de escuela, de organización de espacios, de tiempos, de horarios, de recursos, de capacitaciones, que ponga el foco en lo más importante del ser humano. Y claro, ojalá los papás y las mamás colaboraran con nosotros. Y ustedes seguro, como nosotros en Trilema, tienen escuelas de familias, ¿no? Y llaman al conferencista y mandan la publicidad. Y pongan ustedes un programa de disciplina positiva, porque tienen un follón y porque hay un montón de bullying y porque los alumnos no les hacen caso, y montan la escuela de padres. Y vienen 15, siendo optimistas, porque jugaba Colombia con Perú, ¿no? Jugó anoche. Entonces estábamos todos muy cansados y algunos se fueron a ver el fútbol. Entonces ustedes comprueban el calendario para que no coincida con el fútbol, no sea viernes. Bueno, hacen todo y empieza. Y claro, ustedes están escuchando al conferencista y están pensando, ay, si el papá de Pedrito y la mamá de Pedrito estuviera escuchando esto, el papá y la mamá de Pedrito jamás van a venir a su escuela de padres, por eso Pedrito es Pedrito. Entonces, durante mucho tiempo los modelos de relación familia y escuela se han basado en que vengan mucho. Yo ahora, después del COVID, ya prefiero que no vengan tanto. Lo mejor del COVID es que no podían entrar. Claro, porque siempre vienen los que no deben y los que deben no vienen. Pero bueno, la moraleja es que hay que sacar el foco de estar juntos o de la presencialidad. No se trata de que vengan, no se trata de que vengan muchas veces, no se trata de que tengamos solamente, que esto es como lo de no apagar el pábilo vacilante. Claro que tenemos un número de familias implicadas, que colaboran, que participan, que el día del fundador vienen y hacen buñuelos, que están a todo. Una minoría. Y hay que multiplicar todas las oportunidades posibles, ¿no? Hay que multiplicar las mediaciones. Ya no hacemos pastoral para todos, sino muchas cosas pequeñas para pocos. Y hay que mantener y alimentar ese núcleo de familias que tienen mucha sinergia, que están muy implicadas con nosotros. Pero hay que pensar que el foco de la relación de la familia y escuela está sobre todo en compartir una visión y unos valores. Y no tanto en que vengan, sino en pensar cómo llegamos a ellos, cómo podemos compartir y hacer que contribuyan, aunque sea inconscientemente, a nuestros objetivos educativos de transformación personal y comunitaria. Y eso supone fomentar momentos y experiencias enriquecedoras y fomentar la narración. Y yo propongo 3 compromisos que nosotros proponemos a nuestras familias y que cumplen más o menos, pero que nos han ido ayudando a construir otro estilo de relación a través de muchas acciones. Por ejemplo, las celebraciones del aprendizaje. En las escuelas celebramos el aprendizaje 5 o 6 veces cada año. Ese día se abre la escuela, las familias vienen a presumir de sus hijos, vienen a que sus hijos narren lo aprendido. Y esas oportunidades, que no son cuando los llamas para echarles la bronca o para protestar, esas oportunidades para celebrar el progreso y el proceso que crecen sus hijos, son oportunidades para construir este estilo de relación. Y por eso hay muchas cosas que se puede pedir, no solo a los padres que hagan con los niños, sino sobre todo a los niños que hagan con los padres. Es al revés. Nuestro target son los niños. Los padres, hay otras delegaciones episcopales que se dedican de las familias. Nosotros no tenemos que arreglar las familias. Y de eso hay que proteger a veces a las escuelas, porque la demanda social es que la escuela tenga que arreglar muchas cosas. Y no es nuestra misión. Y eso quema mucho a nuestros profesores. Y por eso hay que estimular un aprendizaje rico e intenso para que el niño llegue a casa y quiera contarle a mamá, ¿sabe lo que hicimos? Matamos un renacuajo. No, trajeron una paloma herida, estos son nuestros, porque se murió la paloma de la paz. Atropellé la paloma casualmente, de verdad que no la maté adrede. Pero generen experiencias intensas, conmovedoras, que hagan que los niños compartan lo aprendido.
obliguen a sus alumnos a describir y a narrar la clase. Miren, allá en España tenemos un debate grande sobre los deberes. Nosotros tenemos tres claves. En casa hay que hacer 3 cosas. Una es conversar, 2 es investigar y 3 es leer. Y no se acaban los ejercicios de matemáticas que no se pudieron acabar en el colegio. Y esas 3 claves van generando una cultura, porque si pedimos de vuelta a los niños, por ahí tienen ejemplos de los portfolios y de los que llevan a casa, de los pasaportes que llevan a las familias, para conversar con la familia y volver y reportar la conversación. Ofrezcan recursos, fomenten relaciones, hagan muchas oportunidades para que las familias se incorporen. Tenemos, por ejemplo, los proyectos outdoor, los proyectos al aire libre, un proyecto al año. Las familias acuden al parque y se involucran en el aprendizaje curricular. Creen muchas oportunidades, piensen en todas las circunstancias posibles. Abrimos las escuelas a las 6 de la mañana. Yo sé que acá en Colombia esto es muy normal, pero en España les garantizo que no. Porque hay mamás que trabajan y que entran a trabajar temprano. Y los días de las celebraciones, los colegios se abren a las 6, se cierran a las 10, a las 11 de la noche, para dar muchas oportunidades para que poquitas personas puedan sentirse vinculadas al proyecto. Y, por supuesto, compartan de forma transparente, pero no negocien su proyecto educativo. Y aquí creo que hay gente que tiene escuelas privadas, donde los papás, porque pagan, dicen ellos, porque pagan, se sienten con derecho a imponer o a regatear sobre nuestros principios educativos. El proyecto educativo no se regatea, no se consensúa, no se cede, se comunica de forma transparente, se comparte, se explica, pero hay un límite. Y la injerencia no es participación, y a veces hay que enseñar a poner esos límites. Y luego ya paso a la última parte, me queda una pregunta. ¿Qué pasa con lo que la escuela no puede enseñar? ¿Qué hay en esa educación emocional y espiritual que no podemos hacer los maestros y las maestras? Y que solo hacemos las abuelas, y las mamás, y los papás, y los tíos, y los primos, y el aburrimiento compartido en las tardes de domingo, antes de que existieran las pantallas. Nosotros, no sé si ustedes oyeron el apagón, ¿no? El apagón que tuvimos en España hace pocas semanas. Miren, yo me pilló en el Colegio de Madrid. Aprendimos mucho aquel día. No había luz, no había móviles, no había a las 10 de la noche no había vuelto la luz. Teníamos ahí casi 50 alumnos que no habían podido recoger. Aprendimos cuántos de esos niños, nadie sabía dónde estaban y había pasado todo el día. Y allá estaban, vulnerables, dependiendo de la escuela. Y hay que aburrirse. Y hay que ver cómo aquellos adolescentes, los malotes, los que siempre son los que más traviesos, ¿no? Lloraban por no poder saber de su mamá y su papá. Bien, a amar se aprende en la familia, claro que sí. Hay que aprender a vivir la vida personal. Hay que descubrir el sentido de la soledad. Hay que estrujarlos, ¿no? Hay que construir la confianza básica, la urdimbre constitutiva que decía Carballo. Hay que estrujarlos, hay que tocarlos, hay que acariciarlos, hay que besarlos, aunque se enfaden. A los adolescentes hay que pegarles un estirón de pelo cuando dan un portazo. Hay que quitarles la paga, claro, también. Porque hay que educarlos, hay que poner límites. Hay que enseñarles a cocinar, a lavar, a poner la lavadora, a encender, a entender que el funcionamiento de la casa es hacer hogar. Y eso nos corresponde a todos. No es una organización vertical. Una familia es una comunidad que tiene comunión, no solamente de tiempos y de responsabilidades, sino que haces de forma generosa lo que no te toca hacer. La familia enseña a renunciar, enseña a resolver conflictos, enseña a dialogar, prepara el sentido del trabajo. Y, por supuesto, enseña la belleza profunda y enorme de la maternidad y la paternidad. Y eso no se puede aprender en la escuela. Por eso me quedan 5 minutos y voy a pasar a mis 8 recetarios con los gigantes. A mí me gusta mucho escribir cuentos, por esto de que soy abuela. Y una de las colecciones de cuentos más divertidas son de Fluye y son de Un Mundo Gigante. Un Mundo Gigante es una ciudad donde viven 12 gigantes que tienen muchos vicios, que son muy infelices, y hay una aventura, y al final la señora de las ciénagas le pide a los protagonistas
que cambien a los gigantes. Los convierte en piojitos, los instala en los oídos de los gigantes para que les vayan diciendo lo que tienen que hacer. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer las familias en el hogar si quieren estimular esas experiencias únicas que jamás les dará la escuela? 1. Propiciar el diálogo. Hablar con ellos mucho, mientras se puede, que es hacia los 11 años. Luego ya no se dialoga, luego se consensúa. Entonces hay que aprovechar. ¿No? Mamá, estuve con Laura. Con Laura no me gusta que vayas con Laura. Ya nunca vuelve a estar con Laura. Mamá, me preguntaron y no me lo supe. Es que ayer ya te dije que repasaras. Ya nunca vuelve a no saberse la lección hasta que suspenden el mes siguiente. Entonces el diálogo se acaba y empieza la negociación. Por eso es importante encontrar espacios y tiempos para la narración, para preguntas fuera de contextos conflictivos. Con los niños pequeños es mucho más fácil. Y cuando hablamos del diálogo, las mamás y los papás pensamos que lo que hay que hacer es que nos cuenten cosas. Que nos cuenten cosas para controlar lo que hacen. Entonces, el diálogo es que nosotros contemos cosas. Que nosotros también desnudemos el alma. Compartamos con nuestros hijos no solamente lo guay que somos, sino las cosas que nos duelen, los errores que cometemos. El diálogo implica que también nosotros pidamos perdón a nuestros hijos cuando nos equivocamos o cuando no nos sentimos con la suficiente fuerza para mantener el equilibrio que necesitan. Marquen límites y fomenten la responsabilidad. Para eso hay que crear oportunidades de colaboración, pequeñas cuando son pequeños, que vayan aumentando. Y hay que dejar que se equivoquen, pero también hay que fijar límites. Mi hijo no me miente nunca. Pues o eres tonta o tienes un problema muy serio. Porque si tu hijo no te miente en la adolescencia es que no tiene nada prohibido. Entonces tienes un problema. Pues fijen límites para que los rompan. Claro que sí, pero para que los interioricen. Y sean firmes. Pocos, pero firmes. Cuiden espacios, mimen sus espacios. Claro que tampoco elegimos las casas que tenemos. A veces es simplemente un rincón. Trabajamos mucho en África, en Guinea Ecuatorial, en Camerún, con familias humildes que no tienen nada, que llegas a una aldea y hay una flor, y hay un ramo de flores. Y dices, si no tienen para comer, ¿cómo compraron flores para acogernos? Cuiden la belleza en sus hogares, los espacios que sean de ellos, y eduquen también el amor a la naturaleza, a conmoverse ante la belleza de la creación. Salgan fuera, ¿no? Y evidentemente comprométanse con el reciclaje y con la parte desagradable del cuidado de la naturaleza que implica sacrificio personal. Equilibren el uso del tiempo. Apaguen las pantallas durante las comidas. Es una de las pocas reglas que mantengo en mi casa. Se come y ya puede jugar. El Valencia-Manchester, que en mi casa es lo más, porque mi marido es inglés y es del Manchester y mis hijos son del Valencia, ya puede estar jugando el partido, que se embuten corriendo la comida en el descanso para volver a la pantalla. Pero no se enciende la tele a la hora de comer. Yo sé que cuando me voy de viaje y bajo al garaje y se me han olvidado los libros de no sé qué y subo, ya están en la tele con la pizza. Claro, si me tienen que engañar. Por eso, porque saben que no está bien. Protejan el tiempo. Involúcrense en lo que están jugando. Entiendan a qué juegan. Claro que no podemos controlar las pantallas, pero sí podemos participar, entender, seguir y compartir con otros adultos las preocupaciones que tenemos de aquellas experiencias que la tecnología nos está haciendo muchas veces, pues dejarnos un poco perdidos. Cuiden la alimentación y la hidratación saludable. También sé que no se puede elegir siempre, pero coman lo mismo que sus hijos, coman con ellos y coman lo mismo. No pidan que coman verduras y ustedes háganse un bocadillo de longanizas. Quiero decir, entonces coman lo mismo, juntos, de forma relajada, al menos una vez al día. La comensalidad es muy útil, porque allí uno se pelea, reniega, los hermanos riñen, discuten, pero si no hacen las paces no comen. No pasa nada, no se van a morir. No comen hasta que se reconcilian. No se llevan la comida a su habitación. No consientan que la comensalidad se utilice como un arma de castigo. Mantengan el equilibrio y la calma en momentos críticos. Generen un ambiente seguro. No les riñan por cada cosa que hacen. El adulto eres tú, no negocien.
No compren su cariño. Lo sé, pero Juan Pedro me ha dejado 5 minutos suyos, ¿verdad? Gracias. Ahora te hago publicidad. El adulto eres tú. No compren su afecto con regalos. Esto pasa mucho en las familias rotas. Generen confianza y enseñen estrategias para afrontar el miedo. Practiquen una disciplina positiva, adelántense a los problemas, castiguen de forma proporcionada y firme e inmediata y no usen las cosas que les importan para hacerles daño. Y por último, abran a la trascendencia. Pídanles a las familias que les ayuden a expresar aquello que hacen bien, que ayuden a sus hijos a sentirse orgullosos, que blinden momentos de silencio, de soledad, que establezcan rituales al ir a la cama, que pasen del cuento a un momento de oración sencilla, que les acerquen a personas excepcionales, que les acerquen a testimonios excepcionales, que les inviten a compartir experiencias vitales aún de personas que no son necesariamente creyentes, que les acerquen, que les hablen de Dios, de Jesús, que les cuenten cuentos de la Biblia. Yo veo los cuentos de los planes lectores, todos de monstruos, de fantasmas, de brujas. Pero ¿cómo vamos a hacer el despertar a la fe? Si los cuentos de primero de primaria y de segundo de primaria lo único que hablan son de chorradas. Es decir, elijan ustedes historias que tengan un fondo de vida buena, que traduzcan a un lenguaje infantil o a un lenguaje adolescente lo que significa ser una persona de Dios y lo que significa también ser una persona buena, que comparte nuestra visión de la vida. Celebren el dolor igual que la alegría. No escondan las lágrimas ante la muerte, ante el dolor, ante la enfermedad. Ahí está Rúa, mi personaje, por tus 5 minutos. Acabo de sacar un libro de cuentos bíblicos. Rúa, el espíritu. Despierten el espíritu y hagan que sus momentos sean inolvidables. Bien, ya no me queda tiempo. Yo soy valenciana. Ustedes todos seguro que han visto las inundaciones en Valencia, donde han muerto mucha gente, se destrozaron más de 100 escuelas y las vidas de miles y miles de personas, 120 ciudades totalmente devastadas. Nosotros, como hemos tenido muchas personas afectadas y hemos ido a limpiar barro, hemos hecho una campaña enorme. Aquí está la congregación de las Hijas de Nazaret, que nos ha ayudado muchísimo a ayudar a las escuelas. Miren, yo tengo esta frase para terminar, que fue de la directora de un colegio diocesano, de María Auxiliadora, que me dijo, cuando llegamos a limpiar el barro con nuestras máquinas y de repente nos encontramos que ese colegio estaba limpio y habían pasado 3 días. Y le dije a la directora, pero ¿cómo es posible? Que está todo así. ¿Cómo es posible? Y dijo, miren, antes que limpiar sus hogares, las mamás y los papás vinieron a limpiar la escuela. Porque sabían que hasta que no limpiaran la escuela, sus hijos no podían volver. La escuela es génesis de comunidad y de comunión, génesis de complicidad, de alianza con todos en esa misión universal de evangelización, no solo a los nuestros, sino a todos aquellos que alguna vez entraron en contacto con nosotros. Mi marido, con mis nietas pequeñas, pasando muchas horas en la cocina, queriéndoles y permaneciendo, estando allí. Es como se abre a amar, a querer y a rezar. Gracias.